Nunca he sido supersticioso. No creo en fantasmas, demonios ni cosas raras. Siempre he pensado que la gente exagera, que las historias de terror son solo eso, historias. Pero hay cosas que, cuando las vives en carne propia, te cambian para siempre. Esa noche, estaba conduciendo por una carretera vieja y solitaria conocida como la Carretera del Diablo. Un tramo de asfalto en mal estado, con pocas luces y sin estaciones de servicio en kilómetros. Algunos dicen que es un lugar maldito, que hay quienes han desaparecido sin dejar rastro. Yo nunca hice caso a esos cuentos. Iba solo, regresando de visitar a unos familiares en un pueblo cercano. Eran casi las 11 de la noche, y la única compañía que tenía era la música baja en la radio y el zumbido del motor. A los lados de la carretera, solo había monte y oscuridad. Aceleré un poco. Quería llegar a casa cuanto antes. Pero en un tramo especialmente desierto, algo me obligó a frenar de golpe. Había algo en el camino. Al principio, pensé que era un animal atropellado. Pero cuando bajé las luces para verlo mejor, me di cuenta de que no era un animal. Era un zapato. Un solo zapato negro en medio del asfalto. No había nadie alrededor. No había casas, no había autos estacionados, ni señales de algún accidente. Solo el zapato ahí, como si alguien lo hubiera dejado intencionalmente. Sentí un escalofrío en la espalda. Algo no estaba bien. Pasé lento por un costado y seguí mi camino, tratando de no pensar en ello. Pero unos metros adelante, volví a frenar. Otro zapato. Idéntico al primero, tirado en el asfalto. El miedo empezó a crecer en mi pecho. Miré por los espejos, esperando ver algún auto acercándose, alguien que explicara qué estaba pasando. Pero nada. Solo yo y la carretera desierta. Decidí acelerar. Ya no quería seguir ahí. Pero cuando doblé en una curva, algo más apareció en mi camino. Era un bulto oscuro, pequeño, en el suelo. Una maleta. Tragué saliva y reduje la velocidad. Algo dentro de mí me decía que no debía detenerme. Pero la curiosidad pudo más. Me acerqué lo suficiente para verla mejor. Era una maleta de viaje, desgastada, con manchas oscuras en la tela. No parecía abandonada al azar. Estaba colocada exactamente en medio del camino, como si alguien quisiera que la encontrara. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Fue entonces cuando vi lo peor. Justo al lado de la carretera, entre la hierba alta, distinguí una figura. No era un animal ni una persona parada normalmente. Era algo agazapado, escondido, como si estuviera espiándome. Apenas se distinguía en la oscuridad, pero lo supe, alguien o algo estaba ahí, observándome. Mi instinto gritó. No dudé ni un segundo más. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, dejando atrás la maleta, los zapatos y esa presencia oculta. Manejé sin parar hasta llegar a un pequeño poblado unas decenas de kilómetros después. Me detuve en la primera gasolinera que encontré y bajé del auto con el corazón a punto de estallar. Un trabajador me vio pálido y preguntó si estaba bien. Le conté, aún temblando, sobre lo que había visto en la carretera. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, solo dijo algo que me heló la sangre. No es la primera vez que alguien cuenta eso. Pero los que han parado a revisar la maleta, nunca llegan a contar nada. Nunca volví a tomar ese camino de noche. Y si alguna vez pasas por la carretera del diablo y ves algo en medio del camino, sigue manejando. No pares. No mires. No te detengas. He manejado de noche muchas veces. No me asustan las carreteras solitarias ni los rumores de caminos malditos. Pero hay algo que aprendí aquella noche, hay cosas en la oscuridad que es mejor no intentar entender. Eran casi las 2 de la mañana.
Venía de un viaje largo y me faltaban unas horas para llegar a casa. El camino estaba vacío, sin casas, sin postes de luz, solo la cinta de asfalto y los faros de mi auto iluminando unos metros adelante. Sabía que no debía dormirme al volante, así que bajé las ventanas un poco y prendí la radio. Solo estática. Intenté sintonizar alguna estación, pero nada. Hasta que, de repente, una voz salió entre los ruidos. No pares en el kilómetro 21. Me quedé helado. Giré el dial, pero la voz desapareció, dejando solo el zumbido de la interferencia. Pensé que era mi imaginación, que estaba demasiado cansado. No le di importancia y seguí manejando. Los minutos pasaron, y el letrero apareció a la derecha del camino, KM20. Mi corazón dio un salto. Recordé la voz en la radio. Era una coincidencia, nada más. Me obligué a no pensar en eso. Pero un kilómetro después, cuando vi el siguiente letrero, algo me obligó a reducir la velocidad. Ahí estaba, KM21. Y a un lado de la carretera, alguien estaba de pie. Era un hombre. Estaba inmóvil, justo en el límite entre la luz de mis faros y la oscuridad del camino. Llevaba un traje negro, viejo y sucio. La cabeza inclinada hacia un lado, como si no tuviera fuerzas para sostenerla. Lo miré solo por un segundo antes de que un pensamiento me golpeara el pecho como un martillo, no lo vi hasta que ya estaba ahí. No lo había visto a lo lejos mientras me acercaba. Simplemente, apareció. Mis manos se tensaron en el volante. Algo dentro de mí me decía que no debía frenar. Pasé junto a él con el corazón latiendo a toda velocidad. No me atreví a mirarlo. Seguí de largo. Pero cuando ya lo había dejado atrás, mi espejo retrovisor captó algo que me heló la sangre. El hombre ya no estaba en el mismo lugar. Ahora estaba más adelante. Era imposible. No había escuchado pasos, no había manera de que se moviera tan rápido. Pero ahí estaba, de pie unos metros más adelante, esperando. Apreté los dientes y aceleré. Mi auto rugió y pasé junto a él de nuevo. No miré. No quería mirar. Pero cuando mi vista regresó al retrovisor, ahí estaba otra vez. Más adelante. Cada vez que pasaba, él aparecía más lejos en la carretera, como si me estuviera obligando a seguir avanzando, a no detenerme. Mis manos estaban sudando. No entendía lo que pasaba, pero una cosa era segura, no podía frenar. El camino siguió interminable, y cada vez que revisaba el retrovisor, él estaba más lejos, pero nunca desaparecía. Hasta que vi las luces. Un pequeño restaurante de carretera apareció a lo lejos. No pensé, simplemente giré el volante y me metí al estacionamiento. Apagué el auto y me quedé ahí, respirando con dificultad. Entré al restaurante y me senté en una mesa, intentando calmarme. Un mesero se acercó con una taza de café y me miró con curiosidad. ¿Viene del kilómetro 21? Preguntó. Lo miré sin responder. Él suspiró y dejó el café frente a mí. Siempre hace lo mismo. Solo se detiene cuando encuentra un lugar donde no puede seguirlo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué es? Pregunté en voz baja.